Yo tengo 2 o 3 motivos para estar contenta. Uno es poder presentar a Rafa y el otro es que precisamente sea con este tema, el que podamos estar hablando, podamos compartir, podamos adelantar novedades en un tema de especial relevancia como es el capital humano. La jornada de hoy tenía que ver con, bueno, pues dar a conocer, que supongo que habría entrado, supongo que está a disposición de todo el mundo, todas las líneas de acción, los objetivos que se han planteado después del trabajo de muchas personas, que yo quiero agradecer. Por tanto, bueno, pues hoy solo se ha presentado aquí una parte alícuota, muy pequeñita, de todo lo que ha supuesto el trabajo de muchos meses, por no decir años. Y en ese sentido, a lo largo del desarrollo, hay algo que opera, ¿no? que va apareciendo de manera permanente como un denominador común, que es ni más ni menos que las personas, ¿no? Que los investigadores. Y, por tanto, para poder desarrollar, mejor o peor, descritas los objetivos, las líneas de acción, todo lo que hemos tratado de renovar en esa estrategia de investigación, para todo eso necesitábamos, no solo ahora, sino cuando apostamos por hacer investigación en salud en Andalucía como sistema sanitario, necesitábamos tener investigadores, tener profesionales expertos, investigadores excelentes. Necesitábamos tener en cuenta qué pasaba con el relevo generacional de los investigadores, cómo incorporar a los jóvenes a la investigación. Y todo esto sabíamos que lo necesitábamos para los centros temáticos, lo que llamábamos centros temáticos, para los institutos que estaban por llegar y para nuestros centros asistenciales si queríamos que se hiciera una buena investigación. Y teníamos una responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es de todo, una responsabilidad compartida, sin duda de la Dirección Corporativa de la Consejería de Salud, pero también de los directivos de la organización, de los que dirigen los centros temáticos, los institutos o FPS. Y, por tanto, también, yo diría, responsabilidad de los propios protagonistas, de los propios investigadores. Y en aquel momento, cuando iniciábamos el camino, sabíamos que teníamos que hacer una política de desarrollo de capital humano y se hizo una política de desarrollo de capital humano que nos permitiese un desarrollo profesional, que nos permitiese el crecimiento, que nos permitiese la competencia, la estabilidad del proyecto, la estabilidad laboral, que también. Y en esa línea nos planteamos diferentes objetivos. Ya en aquel entonces este programa tenía como objetivo incrementar la masa crítica de investigadores en Andalucía, en salud, investigadores en salud, y promover el talento, promover el desarrollo profesional en Andalucía. Estos objetivos, como veis, siguen estando vigentes, siguen siendo necesarios que los mimemos y los trabajemos. Y en aquel entonces utilizamos las herramientas que teníamos en nuestra mano, y yo estoy hablando en torno al año 2011, 2010, 2011, 2012, y en ese momento pues utilizamos, lógicamente, la herramienta, las armas que nos daba la Ley de la Ciencia, que apareció en el año 2011, que nos permitía, bueno, pues utilizar la contratación de diferentes figuras, el predoctoral, el distinguido, las 3 figuras en el ámbito laboral. A mí siempre me gusta decir que no nos conformamos solo con la Ley de la Ciencia y que quisimos hacer más cosas. Y, por tanto, creo que se puso el acento en esas acciones de intensificación de la actividad investigadora para que los clínicos, los profesionales clínicos de los servicios sanitarios pudiesen investigar. Y hoy por hoy, esta mañana lo veíamos los datos, hoy por hoy tenemos 66 intensificaciones y a lo largo del tiempo también hemos sido capaces de aprender. A mí me parece que una seña de identidad, el permanentemente estar en actitud de margen de mejora. Y aunque Daniel decía, la investigación es la misma, hospitales que atención primaria, pero aprendimos que había que hacer una discriminación positiva porque, bueno, no me voy a enrollar el porqué.
había que hacerla. Y, de hecho, en el 2017 no solo estábamos muy orgullosos del proyecto de intensificación, ¿no, Javier?, sino que además conseguimos diferenciar el concurso de intensificación entre atención primaria y hospitales. Esto hace que hoy tengamos 6 intensificaciones en atención primaria que no había. O qué decir del programa Nicolás Monarde, del que nos sentimos muy orgullosos de haber llevado la investigación básica a las unidades de gestión clínica y poder trabajar de manera colaborativa. Hace ya 6 años que apostamos por el Nicolás Monarde, que nos permite tener hoy 33 investigadores, 18 unidades de gestión clínica están intensificadas de larga duración, tenemos investigadores de referencia en Cabimer, en Bionam, en Genio. Y yo creo que la joya de la corona, que supongo que lo va a contar Rafa, sin lugar a dudas, creo. Bueno, esto siempre es, esto es una faena. Cuando estás en la mesa y alguien dice, él va a contar y desarrollar, igual no lo va a contar. Da igual. A mí me parece que la joya de la corona, con el respeto al resto de figuras, ha sido un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo que hemos hecho este año desde el Servicio Andaluz de Salud, de esa convocatoria de 8 plazas de clínicos e investigadores. ¿Qué? Lo va a contar, ¿no? Que menos. Esto era como, ¿no?, el broche. Yo me siento sumamente satisfecha y muy orgullosa porque además a lo largo de todo este tiempo lo hemos hecho con procesos de selección transparentes, muy trabajados, donde se ha premiado el mérito, donde se potenciaba la cooperación y se ha medido, porque todos han estado sometidos a una evaluación muy estricta y muy rigurosa. Yo creo que eso nos pone en valor, garantiza la igualdad, garantiza muchísimas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Y decía que no nos conformamos con la ley de la ciencia, tomamos estos proyectos como propios y estamos en la misma situación, que seguimos sin conformarnos y nos parece que tenemos un débito con los investigadores. Y cuando apostamos por hacer esa evaluación a mitad de recorrido en el año 2016 de cómo iba la estrategia, este era un tema obligado. A mí me gusta decir que es una responsabilidad política la que tenemos con los investigadores de poder minimizar incertidumbre e ir caminando hacia una mayor estabilización. Al menos bueno, y repito, ¿no?, el que sepamos cuál es el escenario y jugar o no. Por tanto, de esa evaluación salió la necesidad de generar 2 grupos, uno para el ámbito del desarrollo de capital humano en el ámbito clínico y otro para el ámbito básico. Han trabajado bien y yo quiero agradecer en especial a esos 2 grupos de la evaluación de la estrategia el cómo han sabido bueno, pues identificar cómo estábamos, pero sobre todo hacia dónde deberíamos de ser valientes y de poner encima de la mesa algún tipo de solución. Y, por tanto, el objetivo, sin lugar a duda, era definir un itinerario. De esto también hemos hablado mucho, cómo llamar a esto, ¿no? Carrera investigadora, itinerario investigador, itinerario profesional investigador. Ahora Rafa nos contará cómo lo hemos llamado definitivamente y sí, sin duda está sin cerrar, ¿no? Pero, en cualquier caso, queríamos definir un itinerario que fuese, desde luego, atractivo, pero sobre todo coherente y que nos permitiese incluso hacerlo de manera en etapas sucesivas, que nos permitiese ir aumentando la responsabilidad, que nos permitiese hablar de retribuciones, que nos permitiese hablar de estabilidad laboral, como decía antes, y evitar precariedad, como en muchos de los casos hoy todavía nos encontramos cuando hablamos de los investigadores en Andalucía. Y además que todo eso fuese coherente con el marco europeo y con el resto del marco en el país, ¿no? Eliminando obstáculos que nos permitan, bueno, pues seguir trabajando, movilizando y trabajando de manera colaborativa. Yo no voy a contar más porque, como me conocéis, sabéis que tiendo a enrollarme porque me entusiasmo y soy capaz de fastidiarle la ponencia a Rafa a poco que me empeñe. Pero decía que este tema era un motivo de satisfacción hoy para mí, el segundo era presentar a Rafa. Me he sentado al lado de Rafael Solana, no me acuerdo, me faltan dedos en la mano y en los pies para acordarme la de veces que he compartido mesa con Rafa. Lo que es verdad que nunca te he presentado, nunca. Hemos compartido tareas, pero nunca lo he podido presentar. Y entonces no me resistía, porque Rafa
Rafa es muchas cosas. Aparte de una persona a la que quiero y admiro, él es doctor en medicina, es catedrático de inmunología en la Universidad de Córdoba, vinculado por el Hospital Universitario Reina Sofía, investigador, director de un grupo en concreto de inmunosenescencia y respuesta inmune antiviral, forma parte del MIBIC, es investigador del MIBIC, ha sido decano de la Facultad de Medicina y luego de Ciencias de la Salud. Yo creo que 11 años, no lo sé, pero también ha sido vicepresidente de la Conferencia Nacional de Decanos, ha sido tesorero de una sociedad científica, de la suya, vocal de la Comisión Nacional de Especialidades, presidente de la Comisión de Titulaciones de Ciencia de la Salud del Sistema Universitario de Calidad en Castilla y León. Son muchas cosas, por lo tanto, uno dice, cuando hace análisis de Rafa, dice, pues tiene experiencia clínica, por supuesto, pero sobre todo tiene experiencia en saber lo que es ser profesor vinculado, sabe lo que es ser investigador, sabe lo que significa ser docente, sabe lo que significa la gestión y el desarrollo profesional, la importancia que tiene. De manera que en esa corta edad acumula muchísima experiencia y, por tanto, a mí me gustaría decir además que de estar cercana a él, yo creo que es una persona innovadora. Desde luego, no sé si innovadora, lo que no es nada conservador, ¿no? Digo esto porque puede parecer, ¿no?, esto es lo del tópico, dice, uno lo ve con el pelo blanco, que parece, ¿no?, así tranquilo, pero no es nada conservador. Puedo decir que durante todo el tiempo lo que más le importaba cuando lo conocí era el alumno, siempre era el alumno. Y, por tanto, después, en el resto de responsabilidades que ha tenido, le ha importado el investigador, le ha importado el paciente y, en definitiva, le ha importado el ciudadano. Es un hombre absolutamente conciliador, pero eso no le evita que pelee hasta el final por aquello en lo que cree. Y, sobre todo, a mí me parece que sabe dónde quiere ir. Cuando lo dejamos hablar, sabe dónde quiere ir. Lo que pasa es que a veces que ni te dejamos. Pero en sus manos está todo este lío y yo creo que está en una magnífica mano. Sobre todo porque si de todo lo que he dicho me tengo que quedar con algo, Rafa lo que es investigador. Así que cuando quiera. Muchas gracias. La estrategia de investigación está en el PAIDI. Voy a poner algunas diapositivas, ya se han puesto esta mañana. Forma parte del plan sectorial de la estrategia de investigación e innovación 14-18. Forma parte del grupo del Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo que coordina la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad. Es uno de los ejes, es la investigación orientada a retos, uno de esos retos es salud y una de sus áreas de acción del PAIDI y, por supuesto, de la estrategia es el talento y el desarrollo profesional. Ya dentro de la estrategia de salud, habéis visto esta mañana la diapositiva que es muy importante consolidar, es un objetivo general, consolidar el desarrollo profesional del personal científico basado en el talento y en la empleabilidad. También ha hecho mucho hincapié Javier en el tema de las personas, de estas acciones específicas, una parte de las personas, talento, desarrollo profesional y liderazgo científico. Y esto es tan importante que forma parte, o que se ha establecido un programa de desarrollo de capital humano, un programa singular de desarrollo de capital humano, pero también un instrumento. Ese propio programa va a ser un instrumento. Como se ha dicho también repetidas veces, se hizo un análisis de las fortalezas y debilidades y una serie de propuestas, y entre los grupos que trabajaron fueron estos dos grupos, el 9 y el 10, que también se ha presentado esta mañana, que iban dirigidos al desarrollo, a la propuesta de mejora de la investigación clínica en los centros asistenciales mediante el refuerzo del personal asistencial, en el que colaboraron Javier García Rollán, José Manuel Aranda y personas del SAS, personas de la Consejería de Salud, personas de los hospitales, gerentes de las fundaciones. Y el otro grupo de trabajo sobre investigación de carrera del Sistema Público Sanitario de Andalucía y centros de investigación participados, en el que los coordinadores fueron también Javier García Rollán y Belén Jiménez, y entre los miembros pues estaban prácticamente todos los directores de los institutos, algunos gerentes y también personal de la Consejería y del SAS, para poder dar coherencia al desarrollo de las conclusiones que se sacaran de estos trabajos. Hicieron unos documentos muy exhaustivos, tan exhaustivos que son difíciles de leer y difíciles de traer para una presentación. Yo les
utilizado como base, pero las conclusiones o los modelos que voy a presentar son más dirigidas al itinerario, para dar coherencia al itinerario y no son tan directas, no son la consecuencia directa, más bien, pero sí indirecta. No hubiera podido hacer la presentación de hoy sin estos documentos, pero no eso, lo que presento no es el reflejo al 100% de estos documentos. El principal objetivo, como decía también la viceconsejera, el principal objetivo es aumentar la masa crítica. Para aumentar la masa crítica hay que formar investigadores. Hay que formar investigadores y los investigadores se forman, como también ha dicho Maxi hoy, haciendo la tesis. El primer paso para hacer un investigador es que hagan la tesis doctoral. Si son personal de medicina, si son personal de enfermería o de otras titulaciones de grado, tienen que hacer su máster y después su tesis doctoral para mantener su formación e investigación. Esta formación le va a abrir muchas posibilidades diferentes. No todas las personas que hacen la tesis acaban siendo investigadores consolidados, pero sí les van a dar una formación que les va a permitir ubicarse en diferentes puestos que pueden ser desde la gestión, desde farmaindustria, desde trabajar en investigación en el extranjero y nunca más volver. Muchas posibilidades de irse a dar clases a un colegio, a un instituto de secundaria, a un grupo de FP, pero esa formación va a ser buena y les va a posibilitar diferentes caminos profesionales. Y siempre voy a dejar aquí estas flechitas que quieren decir que hay diferentes caminos, que siempre pueden elegir diferentes caminos. Pero además de la masa crítica hay que promover, atraer, recuperar el talento. Hay que traer esos investigadores y hay que traerlos como investigadores consolidados. Tenemos que tener investigadores consolidados en el sistema que sean los que permitan desarrollar, permitan liderar los proyectos de investigación que se estén haciendo en los diferentes hospitales, centros de salud, institutos, centros temáticos, plataformas, etcétera. Y finalmente hay que hacer un itinerario para ver que unos porcentajes de estas personas lleguen, de estos investigadores en formación, se consoliden como investigadores consolidados, como investigadores senior. Ese puente tiene que tener puesto este puente con tres partes, porque tienen unos pilares que en el caso de investigación en biomedicina, en el caso de investigación en el sistema sanitario público andaluz, tienen que tener una primera parte obviamente de investigación, estamos hablando de investigación, pero también tienen que tener una parte asistencial, sobre todo porque va a haber investigadores clínicos con actividad asistencial que tienen que seguir formándose, que tienen que mantener su actividad asistencial. Y también una parte de docencia de residentes, docencia universitaria, sobre todo porque también va a haber investigadores del sistema sanitario público que van a tener un perfil académico. Estas son unas declaraciones que las he puesto aquí porque salieron el jueves pasado. El actual ministro, Pedro Duque, hablando en la Comisión de Sanidad, no estaba hablando en la comisión de su ministerio, estaba hablando en la comisión del ministerio, en la comisión de Sanidad del Congreso, e insistía en varios aspectos. Uno de los aspectos es la necesidad de que existan una actividad clínica, investigadora y docente entre los médicos. Supongo que cuando dice médico se refiere siempre a profesional sanitario, tanto médicos como enfermeros, etcétera. Y advertía la precarización de los jóvenes, advertía el envejecimiento de los científicos y advertía de la falta de atractivo. Son las tres grandes amenazas que tenemos ahora mismo en el sistema de investigación. Necesitamos que los jóvenes tengan contratos estables, necesitamos que haya una generación de relevo que vaya a suplir el envejecimiento de estos científicos, necesitamos ganar atractivo para que traigan científicos que vengan a cumplir este papel. De hecho, cuando hablaba de modernizar el Carlos III, decía que había que modernizar el CSIC, pero también el Carlos III, y decía que tiene que tener más movilidad. Realmente no entiendo qué significa más movilidad en hospitales entre asistencia, investigación y docencia. Insisto, cuando habla de hospitales, supongo que habla de sistema sanitario, habla también de centros de salud, habla también de atención primaria. Pero cuando dice movilidad, supongo que lo que querrá decir es que tiene que haber un equilibrio entre asistencia, investigación y docencia, que no puede, que la gente no puede decir yo solo voy a hacer una cosa en mi vida. Yo tengo que cumplir con las tres obligaciones que tengo, las tres actividades que tengo como parte del sistema sanitario. Tengo que hacer asistencia, por supuesto, tengo que hacer investigación y tengo que hacer docencia con mayor o menor dedicación. De hecho, fue tan valiente de decir que va a hacer un plan de rescate para recuperar y consolidar el talento científico. Estaremos todos preparados para cuando haga el plan de rescate, pues a contribuir a rescatar y consolidar ese talento científico. Y define una frase que es una de mis quejas permanentes,
que nos dedicamos a, y lo decía él, no lo decía yo, que nos pasamos la vida haciendo lo urgente, que es solucionar las trabas administrativas, en vez de lo importante, que es mejorar la financiación y el personal. Pero la frase clave está de aquí. El sistema científico podría dejar de funcionar si no atendemos a la estabilidad de nuestros investigadores. La estabilidad es esencial. O sea, los investigadores no pueden estar siempre pendientes de que a ver si qué me va a pasar este año, qué me va a pasar dentro de 3 años, etcétera. Eso, hay un itinerario genérico de formación y consolidación de la investigación que existe en todo el mundo, que tiene una serie de fases que puedo presentar aquí. Una primera fase, por supuesto, es la fase de pregrado. Esto está en inglés porque es una cosa que la he sacado de un documento del Madrid, pero que estaba todo en inglés. Es la parte de grado, aquí las personas hacen su grado, su máster, y después empiezan a hacer su tesis doctoral, un estadio de postdoctoral. Por supuesto, veis aquí que hay muchas flechas que salen y que entran, porque las personas pueden dejar estos caminos en cualquier momento. Una fase que se denomina en inglés tenure track, que es el camino hacia la estabilización. Son plazas ya casi estables, pero que casi te garantizan llegar a la fase de consolidación. La fase de consolidación aquí, pues funcionario, investigador de una universidad, etcétera. Y si ponemos aquí esto, como lo estamos viendo nosotros aquí en esta fase de formación de la tesis doctoral, donde tiene que haber investigadores en formación, diferentes decisiones conforme van avanzando en este camino. Estos investigadores que se han formado pueden ir quedándose en el sistema o yéndose a otros sitios, y finalmente unos cuantos llegarán a investigadores consolidados, que serán los investigadores líderes de los proyectos, de los programas de investigación de las diferentes comunidades o diferentes centros. Cuando hablamos de investigación en biomedicina o en salud, vemos que existen dos peculiaridades. En primer lugar, un programa de investigación biomédica que es exactamente igual que el que está ahí arriba. Las personas, los estudiantes hacen su grado, su máster, su tesis, su estancia postdoctoral. En España suele haber un postdoctoral y después un junior y un postdoctoral senior, más que el camino hacia estabilización. Aquí, este camino hacia la estabilización son 8 años. En España los programas de camino hacia la estabilización suelen ser de 5 años, con lo cual este postdoctoral junior y senior pues es lo que suele ocupar 8 años. Insisto también aquí en estos años, porque son 18, 14, 5, 17 años lo que se pretende de que desde una persona empieza la tesis doctoral hasta que se estabiliza como persona consolidada. Esto 17 pone ahí, pero yo la verdad es que no conozco a nadie que lo haya hecho en menos de 15 y mucha gente lo ha hecho en más de 20. Pero bueno, que alrededor entre 15 y 20 años puede ser una cifra razonable para pasar de empezar una tesis doctoral a alcanzar una plaza de consolidada como investigador consolidado. Insistiendo que muchos en este camino, muchos se acaban yendo. Estos son los investigadores básicos, que veis que es un camino muy parecido. Pero el investigador clínico tiene otras peculiaridades que vamos a tratar de indicar aquí. Tras el grado, que sería el grado ya de 5 o 6 años, según sea medicina o sean otras ciencias de la salud, como puede ser farmacia, veterinaria, etcétera, los estudiantes, o medicina, o perdón, enfermería más el máster, los estudiantes, los egresados suelen entrar o deben entrar en hacer su formación como residente, formación especializada, y algunos harán la tesis doctoral en ese tiempo, otros no lo podrán hacer porque son dos sistemas altamente demandantes. A mí mucha gente me dice que hagan las dos cosas a la vez. Las dos cosas requieren dedicación exclusiva por separado. Es muy difícil que una persona pueda hacer la especialidad y la residencia y la tesis en los 5 años o 4 o 5 años de residencia. Pero bueno, algunos lo intentan, algunos lo empiezan, pero si no, pues tienen un periodo postdoctoral inmediato, un periodo tras postespecialización, que es donde pueden hacer su tesis doctoral. Los que lo hubieran acabado pues ya tendrían su fase postdoctoral, y después este otro periodo postdoctoral, con la peculiaridad de que estos periodos postdoctorales tienen que ser asistenciales, y eso no se contempla casi en ningún sitio. Posteriormente tiene que haber una estabilización también asistencial y una fase de consolidación. Este modelo, o estos dos modelos, son los que en definitiva estuvieron tratando los dos grupos de investigación, los dos grupos de trabajo que estuvieron revisando cuál es la situación de la investigación en el sistema sanitario público andaluz. Estos serían más ahora vamos a ver los Nicolás Monardes, las personas que llegan aquí serían los Nicolás Monardes, estas personas que llegan aquí serían los intensificados. Lo vamos a ir viendo ahora. El primer grupo de trabajo, como digo, habla de investigación en biomedicina. Yo insisto, no asistencial, son personas que no van a hacer asistencia, también los llaman
llaman investigadores de carrera, en fin, ya también esos nombres tienen que ir viéndose. Y aquí ya hay muchos itinerarios, yo he seleccionado 2. Para hacer este proceso hay muchas figuras que pueden llegar a finalizar este proceso. Yo he seleccionado 2, el itinerario del MINECO, del Ministerio de Economía, Conocimiento, no sé cómo se llamará ahora, que empieza con la fase de tesis doctoral, son las figuras de FPI y FPU. Posteriormente, normalmente hay una estancia fuera del laboratorio de origen, puede ser el extranjero, puede ser un centro de alto nivel fuera del sitio donde esas personas han hecho la tesis. Unas figuras que son las Juan de la Cierva, que hay 2 tipos de 2 niveles, Juan de la Cierva 1, 2. El camino hacia estabilización, que serían los Ramones y Cajales. Luego hay otro sistema, otro itinerario, que es el itinerario del Carlos III, dirigido a investigadores básicos, no asistenciales, que hacen investigación en biomedicina. Y este itinerario pues empieza con un contratos que se denominan contratos PFISH. Normalmente después hay una estancia fuera, también puede ser en el extranjero o no. Otro tipo de contratos que se denominan contratos Sara Borrell. Estos aquí del extranjero, Juan de la Cierva puede estar antes o después, dependiendo de las peculiaridades de cada individuo, pero este es un periodo que para llegar a Ramón y Cajal o para llegar a Miguel Servet no se suele hacer en menos de 8 años. Y normalmente se requiere una estancia en el extranjero para poder acceder a estas figuras. Estas figuras yo las pongo como estabilización, no son figuras estables, son contratos de 5 años. A los 5 años se acaba. El Miguel Servet a los 5 años se acaba. Pero tienes una background, tienes una formación que realmente tienes que poder estar estabilizado. Poniendo otra vez las figuritas de aquí abajo, aquí en estos contratos, aquí va a haber mucha gente o bastantes personas que pueden hacer este periodo, y aquí van a ir avanzando a lo largo de su vida, y al final llega a un contrato, pueden llegar a una posición estable. Y la posición estable, en el caso de los Ramón y Cajal, hoy día son las universidades. Las universidades están estabilizando a la inmensa mayoría de los Cajales. Y en el caso de los Miguel Servet hay una gran laguna, no hay ningún programa nacional que estabilice a Miguel Servet, y en Andalucía se estableció el programa Nicolás Monarde en 2012. Y yo quiero insistir en una cosa que no ha insistido la viceconsejera. En el año 2010, 2011, 2012, cuando estaban gestando estos proyectos, estábamos en plena crisis. No había dinero para investigación. Fue la peor época que han pasado la investigación en España. Y Andalucía apostó por esta figura, apostó por la figura de los intensificados que vamos a ver ahora, apostó por invertir en investigación biomédica, apostó por investigación en la Consejería de Salud e investigación biomédica. Y eso es una competitiva, podían captar personas muy competitivas para trabajar con ellos. Eso sigue siendo así hoy día. Se permite esa estabilización de los investigadores senior en biomedicina, pues Miguel Servet o similares, porque no solamente existe el programa Miguel Servet, existen programas parecidos, equivalentes. Es un programa extremadamente competitivo. Yo estoy revisando la convocatoria que va a salir ahora y realmente es casi, bueno, yo se lo decía a Javier, con esto hay gente que se presenta, dice, sí, siempre se cubren las plazas. Me parece increíble que se cubran las plazas. En 5 años tienes que tener 4 publicaciones, y dice, bueno, eso cualquiera. 4 publicaciones de las cuales en 3 tienes que ir de primer firmante. Eso ya es más difícil. Tienen que estar todas en primer decil y de ellas todas en primer cuartil. Es decir, tienen que estar en el 25% de las revistas buenas de su especialidad. Y de ellas 2, de esas 4, 2 tienen que estar en primer decil. Eso es muy, 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 muy difícil. Además tienen que tener 2 proyectos de investigador principal. Además tienen que tener como mínimo ingresos de 70.000 euros. O sea, por mucho Miguel Servet que sean, por mucho que vengan de sitios de excelencia, es muy difícil. Y cuando ya acaba todo eso, dice, no, y además tiene que haber participado en un ensayo clínico, además tiene que tener una guía práctica clínica. Y dice, bueno, y yo le decía, ¿de verdad hay gente que echa los papeles? Hay gente que echa los papeles. Eso es solo el investigador, luego está en la unidad de gestión. Eso es, como digo, es extremadamente competitivo. Desde luego es un programa que podría tener capacidad para atraer el talento. Sin embargo, no es así por una de las cosas, bueno, es así, pero no con toda la intensidad que debiera, entre otras cosas, porque falta una cosa que se ha dicho repetidas veces hoy, falta la comunicación, la difusión, el poner estos programas en valor, el difundirlos al resto de España y al extranjero. Pero son programas que desde luego son los programas que pueden utilizar, este tipo de programas se pueden utilizar para atraer el talento. Están asociados a unidades de gestión clínica, aunque la mayor parte, su actividad diaria, su trabajo diario lo realizan en los institutos de investigación, porque son investigadores de pipeta, son investigadores que están trabajando en los laboratorios, en la Pollata, y aunque están colaborando al 100% con las unidades de gestión clínica.
Este año vamos a abrir la posibilidad de que también puedan trabajar en los centros temáticos, en los Genios, Cabimer, Bionán, etcétera. Existen problemas como la dificultad de movilidad entre unidades de gestión clínica o institutos de investigación sanitaria. Son contratos de 4 años renovables. Habría que realmente, estamos hablando de plazas consolidadas y estamos hablando de plazas consolidadas que son contratos de 4 años renovables. Hombre, se renuevan casi todos, pero hay algunos que no se renuevan. O sea, esos son problemas que plantea estos contratos Nicolás Monardes, y son en las propuestas de mejora que planteaban para mejorar el grupo de trabajo planteaba qué cosas teníamos que hacer para mejorar esto. Se planteaba, la primera, crear una categoría de investigador en el sistema sanitario público o en las fundaciones gestoras, una categoría profesional. Yo soy investigador del SSPA o yo soy investigador de la red de fundaciones gestoras, para investigadores consolidados. Eso todavía no es posible, hay muchísimos problemas para intentar crear una plaza indefinida, un contrato indefinido para cualquier persona en el sistema sanitario, fuera de lo que es la estructura del SAS, ¿no? Quitando esta primera pretensión, que yo creo que seguirá ahí y seguirá hasta que se consiga, no sé cuándo, pero algún día se conseguirá, es actualizar, se pretende o se planteaba que tenemos que actualizar y definir las características del programa Nicolás Monardes. Y habíamos pensado, también hablando el otro día con Javier, hacer una resolución específica que ponga blanco sobre negro, que ponga una cosa detrás de otra, toda la experiencia que tenemos de todas las convocatorias de los Nicolás Monardes, de qué es lo que se tiene que hacer, y todo eso podría aumentar la capacidad, la visibilidad, la estabilidad, el estatus y, por tanto, la capacidad de atracción de estas figuras. Algunas de las cosas que poníamos encima de la mesa era que hacer un perfil de líder del grupo que pudiera tener contratos indefinidos o, por lo menos, contratos de larga duración, como ya no le llamaríamos Nicolás Monardes, sería profesor de investigación Nicolás Monardes o Nicolás Monardes Senior, tendríamos que buscarle un nombre, ¿no? Posibilidad que se abra la posibilidad de que existan traslados entre unidades de personas entre diferentes unidades de gestión clínica, que existan posibilidades de que se incorporen a centros, la incorporación de grupos de la Consejería de Salud en centros temáticos, en institutos, por supuesto siempre coordinados con la unidad de gestión clínica, y potenciar su plan de atracción y retorno como investigadores de excelencia. Me preguntaban el otro día, ¿por qué saquéis solo 6? Sacamos 6, las convocatorias de 6 por año. Pues por necesidades presupuestarias, no lo sé. Nunca sé por qué son 6 y no son 8 o son 4. Si hay plantilla, si hay gente, la verdad es que son personas que vienen con unos currículum excelentes y que nos pueden ayudar a mantener, a desarrollar la investigación biomédica en Andalucía. En relación a los investigadores e investigadoras de los centros temáticos, hablaba la viceconsejera de las figuras de la ley de la ciencia. Pues tenemos que equiparar estas figuras, las figuras que existen que dependen de la Consejería de Salud en los centros temáticos, tienen que estar claramente establecidas con la ley de la ciencia, con las equiparaciones de predoctoral, postdoctoral, estabilización y consolidación. Tenemos que hacer accesibles a estos grupos cuyos investigadores responsables sean financiados por la Consejería de Salud a las diferentes convocatorias del personal de la Consejería de Salud. Hay veces que sorprende, que dice, es que yo no puedo pedir esa convocatoria. Y dice, ¿por qué? Pues no la puedo pedir porque la convocatoria pone una frase que la ha puesto quien la haya puesto con su mejor intención y resulta que impide que un investigador de genio pueda pedir un proyecto de este tipo o una persona de este tipo. Y, por supuesto, equiparar las figuras de personal investigado de los centros temáticos al resto de figuras equivalentes. No digo que sean las mismas, digo que sean equiparables, que sean identificables. No quiero perder la oportunidad de hablar de la parte de la universidad. La parte de la universidad hoy día, este mismo itinerario, que hemos dicho, el Mineco, el Carlos III, existe un itinerario que es el itinerario universidad, que el itinerario estándar es este que está aquí, está pintado, es profesor ayudante, una persona entra como profesor ayudante, hace la tesis o entra como contratado de FPU, hace la tesis, se va al extranjero, vuelve como ayudante doctor, pasa a contratado doctor, pasa a profesor titular de universidad, siendo estas ya figuras consolidadas, las figuras en verde están ya consolidadas. En la realidad esto no sucede así porque ya prácticamente la figura de ayudante no se utiliza, se utilizan becarios, contratos FPU, FPI, otros tipos de contratos. La estancia al extranjero, bueno, pues está normalmente sí se mantiene. Cuando vuelven del extranjero vuelven con diferentes tipos de contratos y con gran
existe una gran demanda de que esas personas puedan llegar a ayudantes doctor, que serían ya el camino hacia la estabilización, o ramones y cajales, que les permita tener acceso a los contratos, a consolidarse en la universidad como contratado doctor o como profesor titular de universidad. En esto, aquí hay una barrera importante para pasar ahora mismo a titular de universidad, es la acreditación. La acreditación se ha puesto muy complicada ahora mismo, piden una cantidad no solo de investigación, sino también de docencia y de gestión, que es difícil que cualquier persona de alrededor de 40 años, que estaríamos pensando que son estas personas, los pueda haber conseguido. Puede haber conseguido la investigación, pero no la docencia pero no la investigación. En fin, está tremendamente complicado, aunque cuando hablas con las personas de la ANECA, que son los encargados de hacer estas evaluaciones, dicen que eso es facilísimo, que todos lo consiguen. Digo, todos los que lo piden los que lo van a conseguir. Bueno, esa es una discusión un poco estúpida que tengo con la gente de la ANECA, pero bueno, que no llegamos a mejorar nada, ¿no? Aquí también podrían entrar investigadores de biomedicina, ¿no? Y de hecho, cuando el grupo de trabajo analiza esta posibilidad de que investigadores de biomedicina se estabilicen en la universidad, se observa que no existe una adecuada coordinación interinstitucional entre la Consejería de Salud y SA, con las universidades o con la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, en el ámbito de investigación en ciencias biomédicas, que permitiera el flujo de investigadores entre estas figuras equivalentes. No existe esta adecuada coordinación. Es un tema que yo creo que se puede mejorar. Existe un porcentaje de plazas, que lo he puesto antes, que son las plazas de Ramón y Cajal, que te dan acceso a la consolidación, pero solamente existe cuando la persona es Ramón y Cajal, y eso no existe en otros contratos altamente competitivos, como puedan ser los Miguel Servés, que son los equivalentes a todos los efectos de investigación biomédica. De hecho, me consta, porque me lo ha dicho algún rector, que están trabajando para que pronto se puedan presentar o se pueda considerar el acceso a plaza de profesor titular desde personas que han superado o que han finalizado su programa en Miguel Servet. Luego esto es un proceso, luego esto es una área en la que posiblemente podamos mejorar esta colaboración interinstitucional, la podamos colaborar en los diferentes niveles del itinerario en instituciones, en institutos de investigación sanitaria, en centros temáticos, que permitan favorecer la atracción de talento en áreas biomédicas, el flujo entre figuras equivalentes entre personas que están con diferentes situaciones laborales, a lo mejor en la fundación o en la fundación gestora o en el hospital, y puedan pasar a la universidad o viceversa. Se debe promover la incorporación coordinada de investigadores en áreas biomédicas procedentes de universidad y el consejo a grupos de investigación. Esto ya existe en muchos institutos, pero se puede mejorar todavía. Y se debe promover que los investigadores e investigadoras con contratos competitivos puedan acceder a las plazas de plazas universitarias, plazas de titular, plazas universitarias de funcionarios en los centros de investigación biomédica. Esto sería lo relativo a los investigadores que se dan a llamar investigadores de carrera, investigadores no asistenciales. En el caso del itinerario clínico investigador, investigador asistencial, las propuestas van en otra dirección diferente. El camino es muy parecido, el itinerario va a ser muy parecido. Como decía antes, tras el grado, pues tenemos el grado de 6 años si es medicina, 5 años si son farmacia, etcétera, o grado máster cuando ya esa persona es enfermero, químico o biólogo, pues hace la formación especializada. En esta formación especializada podrá compatibilizarla o no con la tesis doctoral. En este itinerario del Carlos III se abre una posibilidad de que estas personas puedan entrar como contratos Río Ortega. Este es el primer año que los contratos Río Ortega se les pide labor asistencial y les ha dolido la cabeza más a los responsables del SAS para ver cómo podían articular estos contratos que vienen de Madrid como plazas asistenciales en Andalucía. Al final lo han conseguido, han hecho encajes de bolillo, pero lo han conseguido resolver este problema. El Juan Rodés, que es otro tipo de contratos ya postdoctoral. Este Río Ortega es también para hacer la tesis, pero la inmensa mayoría de los que tienen Río Ortega ya tienen la tesis. El Juan Rodés ya es para personas que han hecho la tesis doctoral. Después hay una fase ahí, una interrogación, no sabemos qué pasa con esos Juan Rodés cuando finalizan. Y en algún momento de su vida se estabilizan, o esas personas pueden ser FEA, o facultativos especialistas de área, o EVAP,
con intensificación, y lo pongo entre interrogaciones porque hay un porcentaje de personas que tienen intensificación, pero hay otras personas que también hacen investigación que no tienen intensificación. Pero que esta es la apuesta que hizo en su momento la Consejería de Salud para apoyar, y la Consejería de Salud y el SAS, para apoyar la investigación dentro de su sistema, más que crear profesores nuevos, intensificar a los que hay con esas figuras que existen, la Acción A, que es la convocatoria anual competitiva, que desde el 2017, como ha dicho la viceconsejera, existe una convocatoria de atención primaria, que en este año ya se han dado 6. La Acción B, que son los refuerzos de larga duración, que hasta 2017 eran contratos de 5 años, jornada completa durante 5 años, que se intensificaba, lo que se intensificaba era una unidad de gestión clínica y permitía liberar a los profesionales que pudieran hacer más trabajo de investigación, los profesionales de la unidad que podían dedicarse a la investigación. Las propuestas que se hacían en este grupo de trabajo en este sentido era establecer, vamos a ir de abajo arriba, de lo más sencillo a lo más complicado, establecer mecanismos que permitieran la formación especializada, coordinar la formación especializada con los estudios de doctorado. Eso que decía antes, es muy complicado que una persona haga el MIR o el BIR o el KIR o el EIR y además hagan una tesis doctoral. Bueno, pues se busca la forma de coordinar eso. Que se creó un programa propio postespecialización, lo decía antes Maxi, en relación con la primaria, también en la hospitalaria, que permita captar profesionales en investigación clínica. Sería un programa similar a los Juan Rodé. También se planteaba que hubiera contratos temporales de clínicos investigadores y, por supuesto, crear en el sistema sanitario plazas singularizadas de FEA o EVAP investigador. Esta acción que está aquí, el contratos temporales de clínicos investigadores, ha supuesto un antes y un después, como decía la viceconsejera antes. Esta es la acción de refuerzo B2, que ha pasado de considerarse un contrato de un contrato de apoyo a toda una unidad de gestión clínica a un contrato a una persona que va a hacer investigación y que viene de un contrato asistencial investigador para profesionales clínicos que vienen con formación investigadora, que hayan hecho el mínimo el Río Ortega o Juan Rodés o equivalentes, que hayan hecho ese proceso de formación clínica. Esto realmente es como dice, una raya en el agua, se dice, es un hito impresionante. Realmente la mayor parte de la gente no es consciente de lo que esto significa. Esto significa que una persona que hace investigación asistencial o que hace asistencia con investigación puede mantener su carrera profesional en el sistema sanitario haciendo asistencia e investigación durante 4 años. Permite la incorporación de profesionales asistenciales con formación investigadora. Y esto es tan importante que esto que habíamos puesto antes aquí, este itinerario Carlos III, contrato con la Consejería de Salud, que era Río Ortega, Juan Rodés, una interrogación. Algunas de estas interrogaciones, aquí se llena. Esta interrogación, el clínico investigador ya completa esa interrogación. Ya tendríamos el camino hacia la estabilización. Y antes de este periodo Río Ortega-Juan Rodés sería el programa propio por especialización que mencionábamos antes, que puede ser para la especialidad que sea. Una persona que tenga interés en hacer esta formación sería un contrato o serían un contrato de 3 años en los que se mantendrían su actividad asistencial y podrían hacer investigación. Y posteriormente se estabilizarían, si conseguimos, que se creen que también está trabajando el SAS duramente para conseguir estas figuras singulares de clínico investigador, FEA o EVAP, clínico investigador, pues sería la forma de estabilizar a estas personas, y la forma de que estas personas hicieran investigación sería que estas plazas tendrían el componente de estar intensificados de forma permanente o de forma permanente mientras se siga haciendo investigación. Existe un itinerario, como hemos dicho también antes, el itinerario con la universidad. El itinerario con la universidad, Consejería de Salud, plazas vinculadas. Este itinerario, pues realmente cuando te pones a pensar esto, lo que es un milagro es que alguna vez haya habido plazas vinculadas, porque nada más que hay interrogaciones. Desde que las personas acaban el MIR hasta que aparece un profesor titular vinculado, no hay ningún camino, no hay ningún itinerario. Voluntad, azar, no sé, hay gente que lo ha conseguido, o sea, hay gente que lo ha conseguido, no me cabe duda, porque sigue habiendo profesores que se acreditan de profesores titulares y vinculados y los contratamos en las universidades andaluzas españolas como profesores titulares vinculados. Pero la falta de este itinerario supone un problema real
que están poniendo los decanos encima de la mesa durante décadas, porque yo ya lo ponía encima de la mesa cuando era decano, y sigue siendo el problema de cómo se genera una generación de relevo que permita ir sustituyendo a los profesores titulares catedráticos vinculados que se están jubilando por razones obvias y no tienen a nadie detrás. Pues bien, aquí quiero insistir en una cosa positiva, es que desde el año 2014 se creó la figura de profesor contratado doctor con vinculación asistencial en Andalucía. Esto fue también un hito que ha costado mucho llevarlo a buen término. Están empezando a salir las primeras plazas, están empezando a cubrirse las primeras plazas ahora, después de muchos años, pero que también están siendo... abrió una posibilidad para que nosotros en Andalucía pudiéramos seguir contratando profesores universitarios, para que en otras universidades, en otras comunidades autónomas están literalmente copiando el modelo de forma literal. En Castilla y León ya existe, en Canarias lo están haciendo, en otras universidades están inventando cosas parecidas, pero esta figura del contratado doctor vinculado ha supuesto una cosa esencial, un punto esencial. Hemos desarrollado un modelo compartido con las comisiones mixtas de plazas con vinculación clínica que den respuesta a necesidades docentes, asistenciales y de investigación. Trabajamos de cerca con las universidades para ir creando estas plazas con vinculación clínica. Plazas asistenciales, de docentes con vinculación clínica que tienen un alto componente investigador. Lo que estamos trabajando más recientemente es creación de un programa propio post-especialización para la captación de profesores asistenciales en investigación y docencia universitaria en áreas de docentes deficitarias. Un programa que hemos dado en llamar María Castellano Arroyo. María Castellano Arroyo es la primera mujer catedrática de una universidad de medicina, es una persona que nació en Jaén y que trabaja ahora en Granada, profesora catedrática de medicina legal. Y este es un proyecto que se puso en marcha precisamente porque veíamos esta falta de itinerario. Tenemos que rellenar algunas de estas lagunas y este programa María Castellanos podría permitirnos rellenar algunas de esas lagunas. Lo estamos haciendo con las universidades, las 5 universidades que tienen facultad de medicina, y lo estamos haciendo, por supuesto, con la Dirección General de Universidades de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad. Yo creo que con suerte vamos a poderlo finalizar en breve y podremos ponernos a trabajar en desarrollar este programa en el próximo curso académico. Es imprescindible también, y también lo decía Maxi antes, que hay que crear un programa de tutoría y entrenamiento de investigación de nuevos investigadores e investigadoras y grupos de investigación basado en la experiencia y competitividad de grupos consolidados, no solo en primaria también, pero en otros sitios, en otras áreas de conocimiento, en otras especialidades, tenemos el mismo problema o más acentuado incluso que pueda haber en primaria. Y, por supuesto, tenemos que fomentar la integración interinstitucional entre Consejería de Salud, SA, Universidad y Consejería de Conocimiento e Investigación, Universidad en el ámbito de la investigación. Y esto nos permitiría, como digo, rellenar este itinerario. O sea, este itinerario universitario ya, al meter el programa María Castellano ahí, ya podrían tener acceso, porque el objetivo de este programa es que esas personas hagan asistencia, hagan docencia y se acrediten como profesores contratados doctor, y que puedan posteriormente pasar a titular o no. Eso ya es su problema de cada uno. Flechitas de estas que cada uno puede tomar la decisión que quiera, cuando quiera, ¿no? Pero que aquí podríamos tener ese problema que estábamos teniendo, o que tienen las facultades en general, las facultades de medicina en particular, de cómo generar una generación de relevo en este sitio. Por supuesto, aquí voy a poner la barrera de la acreditación, que también tiene que superar para pasar de contratado doctor vinculado a profesor titular. Contratado doctor vinculado. Aquí pongo debajo el proyecto de medicina puramente sanitario, programa propio por especialización, todavía sin concretar, el clínico investigador ya sí está concretado y la figura senior. Todos estos proyectos, todos estos programas deberían poder ser intercambiables. Podría aparecer una persona de aquí, podría pasarse aquí, este de aquí podría pasarse arriba, porque son las mismas personas. En resumen, después de esta estrategia de investigación e innovación en salud, concretamente el itinerario investigador, lo que quiero que quede claro es que vamos a tener, en primer lugar, formar investigadores. Tenemos que formar muchos investigadores que se forman haciendo la tesis, se forman en el postdoctoral junior, y estas personas van a tener facilidades para colocarse en diferentes sitios en su vida. No todos van a llegar a investigadores consolidados. Vamos a tener que poder atraer el talento,
mediante la atracción de investigadores consolidados, seleccionar a unos pocos que serán los que de verdad a lo largo de muchos años consigan ser investigadores consolidados. Los Nicolás Monarde son un ejemplo, los investigadores FEA, EVAS con intensificación son otro ejemplo, los líderes de la unidad de gestión clínica con altísima capacidad de investigación son otros, pero esto hay que hacerlo y hay que generar todo esto para poder llegar a esto. Y esto hay que hacerlo en primaria, hay que hacerlo en muchas áreas deficitarias, en muchas áreas en las que la investigación, muchas especialidades que la investigación no es lo excelente que pudiera ser, ¿no? Este itinerario tiene que tener 3 pilares: investigación, asistencia y docencia, y tiene que tener las 4 etapas de predoctoral, postdoctoral, estabilización y consolidación. La colaboración interinstitucional es necesaria. Igual que existe una gran colaboración en los institutos, en los centros temáticos, en las plataformas, es necesario que exista esa colaboración para el itinerario investigador entre Consejería de Salud, Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, las universidades de Andalucía, el Instituto Carlos III, el CSI, otras OPI, la colaboración incluso público-privada que mencionaban antes, y todas estas personas podemos trabajar juntos para poder mantener unos investigadores de excelencia en nuestra comunidad, en el sistema sanitario público andaluz. Y nada más, muchísimas gracias. Esta es María Castellanos, cuando le hicieron doctor honoris causa en Extremadura, y este es Nicolás Monarde, que no sabía yo quién era. He encontrado una foto suya y aquí la pongo también para que veáis cómo ha cambiado desde los Nicolás Monarde hasta los María Castellanos. Nada más, muchas gracias.